En Tierra Santa se alza un nuevo reino erigido por los cruzados. Siervos devotos del Santo Estado. Vidas de oración, supeditadas a un solemne precepto. Una cruz blanca, sobre negro o sobre rojo. Nuevas órdenes devotas de la cruz, pero también de la espada. Por mucho que se denominasen hospitalarios, era una orden de guerreros de Dios. Temidos por sus enemigos, protectores de los pobres y los enfermos. Se ocupaban de los enfermos y acudían donde se les necesitara. Tiempos oscuros aguardaban a todas las órdenes militares. Lucharon por Dios y perdieron. ¿Eran pecadores? Nuevas fronteras para los soldados de Cristo. Podría haber sido un desastre para los hospitalarios, pero lo convirtieron en un triunfo. Desde Oriente Medio hasta el mar Egeo y más allá, la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Los Cruzados, los Caballeros Hospitalarios. La Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén fue muy célebre durante la Edad Media. Sus sencillas vestimentas negras y más adelante rojas los señalaba como devotos cristianos. Realizaban el trabajo de Dios, blandiendo espada cuando era necesario. La Orden de los Caballeros Hospitalarios es sin duda una de las órdenes militares más conocidas y reconocibles. Se ganaron el respeto de muchos de sus contemporáneos y de los historiadores, gracias a su reputación de cuidadores y sanadores. Pero también eso provocó que se les restase importancia, al menos en el imaginario colectivo. Los caballeros templarios, su orden análoga, son considerados los guerreros cristianos más famosos y apuestos de la Edad Media. Los primeros que siempre son mencionados son los templarios. Los hospitalarios nunca alcanzaron mucho prestigio. Pasaron a la historia como la orden protectora que cuidaba de la gente, algo que nunca resultó tan interesante como matar y obtener gloria. Pero los hospitalarios también cometían asesinatos y actos gloriosos. De hecho, los hospitalarios lucharon codo con los templarios en Tierra Santa durante los siglos XII y XIII. Los hospitalarios tenían una imagen más pacífica aunque luchasen en las batallas con una cantidad similar de tropas. Podían llegar a ser muy agresivos, pero les rodeaba ese halo médico que les daba esa imagen diferente dentro del cristianismo occidental. Los hospitalarios se encontraban entre las órdenes militares más longevas, incluso más que los templarios. Los caballeros hospitalarios era la más antigua de las dos instituciones, más que la del Temple. Ambas operaban en Jerusalén desde antes de las primeras cruzadas. La Orden del Temple fue la primera en militarizarse. Se fundó en torno a 1120, tras la captura de Jerusalén en 1099, en la Primera Cruzada. No obstante, la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén ya se había formado algunas décadas antes, o incluso más, pero aún no era una orden guerrera. Ya había un hospital en Jerusalén para los peregrinos cristianos. Lo llevaban cristianos de Europa Occidental. Fundaron la orden en 1060 o principios de 1070. Eran un grupo de comerciantes de Amalfi que quería un lugar donde alojarse en Jerusalén y también donde alojar a los peregrinos pobres y viajeros. Les cedieron un espacio cerca de la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más importante para los peregrinos cristianos, que solían llegar exhaustos tras sus largas travesías. El Hospital de San Juan de Jerusalén se convirtió en un lugar respetado, y sus miembros pasaron a ser conocidos como los hospitalarios. Durante las décadas posteriores, el hospital creció en tamaño y reputación. Sus puertas estaban abiertas a hombres y mujeres de toda creencia, no solo cristiana. Los primeros 50 años de su existencia era una orden exclusivamente médica que proporcionaba atención sanitaria, alojamiento y cuidados médicos para los peregrinos que visitaban Jerusalén. La Primera Cruzada fue la impulsora de la transformación de los hospitalarios. Tras la conquista de Jerusalén, los nuevos estados cruzados necesitaban peregrinos y comerciantes de Occidente. La primera orden militar, la de los Caballeros Templarios, comenzó a proteger los caminos y fronteras de la Tierra Santa, pero eran escasos en número.
Algunos de los hospitalarios, aquellos que eran caballeros o al menos contaban con algo de formación militar a raíz de su entorno familiar, decidieron que también podrían proteger a los peregrinos. Y ese fue el comienzo de su militarización. Los templarios y los hospitalarios patrullaban por los bordes de la Tierra Santa cristiana. Al igual que los templarios, los hospitalarios se convirtieron rápidamente en una respetada fuerza militar. Con el apoyo de la caballería, el elemento más importante del campo de batalla era el caballero con armadura y a caballo. Puesto que las batallas a gran escala eran escasas, predominaba el trabajo fronterizo, a menudo lejos de las grandes ciudades. Los puestos fronterizos eran de vital importancia para ambos bandos. Las órdenes militares dominaban muchos castillos en Tierra Santa, entre ellos algunas de las fortalezas más importantes. Los hospitalarios poseían decenas de castillos en las fronteras del Reino de Jerusalén, del Principado de Antioquía y otros lugares. Esos castillos realizaban una función crucial, ya que se podían permitir mantenerlos, decorarlos y abastecerlos con todo lo necesario. Los castillos de los hospitalarios eran maravillas. Eran lo último en tecnología de construcción de castillos y se convirtieron en focos de atracción de peregrinos, donde mostrarles los prodigios que hacían en nombre de Dios en el Reino de Jerusalén. De este modo, conseguían más donaciones de Occidente gracias a estas maravillas. Muchos de los castillos y las fortalezas más célebres e impresionantes que permanecen en Tierra Santa, Líbano y parte de Siria son o fueron de la Orden Hospitalaria. El historiador David Nicholl no es ningún desconocido en Oriente Medio. Ha viajado mucho por la zona durante sus investigaciones sobre el periodo de las cruzadas. Pocos de los castillos de la era cruzada que se conservan son tan espectaculares como el que ha visitado al noreste de Israel. Uno de los más conocidos es la fortaleza de Belvoir al borde de un acantilado con vistas al Valle del Jordán, justo en la frontera, en una frontera visible y físicamente reconocible y sobre un acantilado. La ubicación es increíble. La fortaleza de Belvoir, con sus hermosas vistas, es el castillo cruzado mejor conservado de Israel. En árabe, su nombre significa estrella de viento. Se encuentra en lo alto de un acantilado a 500 metros sobre el nivel del mar. Tiene vistas al Valle del Jordán, la frontera con Jordania y al castillo de Ajlum, de Saladino. Dos castillos estratégicamente opuestos con contacto visual. La fortaleza era esencial a nivel defensivo y simbolizaba un mensaje político. El recordatorio de que el poder y la riqueza de la orden hospitalaria era incomparable. Los siglos han ido desgastando los pisos superiores del castillo. Pero lo que aún permanece sigue siendo majestuoso. Una muestra del rápido progreso de los hospitalarios pocas décadas después de su militarización. La fortaleza de Belvoir era muy importante para los hospitalarios. Resulta evidente por el esfuerzo y dinero que emplearon en él. Es increíble que, según los registros históricos, la construyeran en 21 años. Todo esto en 21 años. Los hospitalarios comenzaron las labores de construcción en 1168. La fortaleza Belvoir se construyó cuando más ataques sufría el Reino de Jerusalén. Por ese motivo, la necesidad de fortificación de la fortaleza aumentaba donde antes no era tan necesario. Así que la fortaleza era crucial. Más tarde, en el siglo XII, el líder musulmán Saladino quiso recuperar Jerusalén y Palestina de manos cristianas. El trabajo de los hospitalarios y otras órdenes militares consistía en dificultar su avance. Uno de los mayores grupos invasores del Reino de Jerusalén se dirigía al sur del lago de Tiberíades, por lo que la fortaleza de Belvoir, situada en un acantilado, poseía una estratégica localización. En 1187 llegó lo inevitable y las fuerzas de Saladino asediaron Belvoir. Sin embargo, la fortaleza que encontraron era extremadamente fuerte y resistente. En la primera cruzada, los invasores consiguieron cruzar los antiguos muros en unos pocos días. Pero el castillo de los hospitalarios era una fortaleza recién construida y de última generación. En lo alto de un acantilado, 3 de sus lados estaban rodeados por una fosa de 20 metros de ancho y 12 de profundidad.
Dentro se encontraba un castillo rectangular con una torre en cada esquina y en el centro de cada lado, y una puerta blindada. Tras el muro exterior, había 2 muros más, con sus propias torres defensivas en las esquinas. Se cree que es uno de los primeros ejemplos de castillos concéntricos, un diseño que se volvió muy común más tarde en los siglos XII y XIII, tanto en Tierra Santa como en Europa Occidental. Su fuerza no era el único mensaje que transmitía. Es posible que los hospitalarios escogiesen el tipo de piedra por su color. Se ha escrito bastante acerca del uso de basalto volcánico gris oscuro o negro que se empleó en la parte baja del castillo, y piedra blanca colocada con elegancia en la parte superior. Blanco y negro, los colores de los hospitalarios. Pero es imposible saber si es cierto, si era una representación de su identidad o no. Puede que utilizasen las 2 rocas que había disponibles, aunque eso no cambia que obtuvieran un castillo blanco y negro muy llamativo, visual y potente. El ejército musulmán no consiguió hacerse con Belvoir, por lo que solo pudieron rodearlo y esperar. Saladino estuvo meses esperando en Belvoir. No lograba asaltar la fortaleza, así que los alardes de los hospitalarios estaban más que justificados. Belvoir resistió durante 18 meses, pero en 1187 Saladino derrotó al ejército cruzado en Jatín. La marea musulmana por todo el reino cruzado se volvió imparable. Consiguieron que la fortaleza cayera tras la batalla de los Cuernos de Jatín, que dio lugar a la caída de Jerusalén y de prácticamente todo lo demás. El castillo en la frontera este estaba perdido sin el reino, así que tuvieron que rendirse. No tenía sentido persistir, solo habría habido más muertes. En cuestión de meses, la mayoría de los castillos cristianos cayeron en manos musulmanas. Cuando los cristianos regresaron 2 años después, necesitaban un puerto. Acre, en el norte de la Tierra Santa, fue conquistada por Saladino como casi todos los territorios. La Tercera Cruzada, encabezada por Ricardo I, entre otros, reconquistó la ciudad en 1189. Jerusalén nunca fue recuperada, por lo que Acre pasó a ser la nueva capital cruzada. Gran parte de la ciudad actual fue reconstruida por el Imperio Otomano en los siglos XVI y XVII. Pero quedan restos del periodo cruzado. Durante 100 años, fue el enlace entre el Reino Cruzado y Europa Occidental. Era el acceso a Tierra Santa de sus tropas, suministros y peregrinos. Era una base importante para las órdenes militares. Todas poseían cuarteles centrales en la ciudad. Pero el valor de Acre iba más allá. Poseía un puerto resguardado perfecto para el comercio marítimo. Todas las órdenes tenían interés comercial en la ciudad y, al igual que el reino, necesitaban impuestos para mantener la Guerra Santa viva. En los 90, se hizo un descubrimiento que ofrecía una prometedora perspectiva de las órdenes militares en Acre. Bajo las calles de la antigua ciudad cruzada, un grupo de constructores encontró una gran red de túneles de propósito desconocido. La exploración y, en especial, la excavación les llevó mucho tiempo. La piedra procedía de la era cruzada. Hasta que no se crearon los planos de los antiguos túneles, no se hallaron pistas sobre la identidad de sus constructores. Estos son los famosos túneles templarios que se encuentran bajo gran parte de la antigua ciudad, desde el puerto hasta donde los templarios tenían su convento o cuartel en la otra punta. Ninguna orden militar atrajo tantos mitos y rumores como la de los templarios. Surgieron historias que sugerían que los túneles estaban destinados a actividades clandestinas o rituales secretos. Las teorías que los historiadores plantean pueden no ser tan espectaculares, pero no dejan de ser fascinantes. Me parece más probable que utilizasen los túneles para transportar mercancías con facilidad entre el puerto y el cuartel templario principal.
mercancía, personas, animales, de manera más sencilla. Son caminos privados, pero el hecho de que fueran capaces de construirlos demuestra lo ricos y poderosos que eran. Los túneles tienen una longitud de más de 300 metros y eran lo suficientemente amplios como para transportar mercancías en carros grandes, personas o incluso caballería. En los últimos y caóticos días del dominio cruzado, tal vez se emplearon como refugio o incluso como vía de escape. Hay motivos de peso para creer que los usaron en el último asedio de Acre en 1291, que algunas personas escaparon hacia el puerto mientras, sobre sus cabezas, en el casco antiguo, irrumpían los mamelucos, hacían caer la ciudad y sembraban el caos. Todo el mundo intentaría llegar al puerto para subir a bordo de un barco y escapar. Los que tenían acceso a estos túneles se encontraban en una posición afortunada. Podían llegar al puerto, donde probablemente tenían barcos templarios esperándolos. Así que estos túneles son muestras de prestigio. Cuando los mamelucos asediaron la ciudad, los hospitalarios, al igual que los templarios y otras órdenes militares, fueron clave para su defensa. Todos ellos tenían torres o posiciones en las murallas para defenderlas, pero fueron derrotados uno por uno. La ciudad cruzada fue casi destruida. El castillo templario, el último en caer, fue arrasado. Casi todos fueron destruidos, pero uno sobrevivió. Cerca del puerto, gran parte del túnel templario quedó soterrado bajo toneladas de tierra y escombros. El mar lo inundó y lo colmó de sedimentos. En los 90, los arqueólogos israelíes excavaron a través de este cúmulo para explorar lo que se encontraba debajo. Lo que hallaron los dejó asombrados. Por increíble que parezca, se trataba de uno de los castillos de los hospitalarios, conservado casi intacto. Nadie habría imaginado que el edificio medieval resistiera. Tras quedar enterrado, se volvió a construir. Los arqueólogos se toparon con el desafío de retirar la tierra y los escombros, sala por sala. Una tarea que un arqueólogo como el británico Tim Sutherland es capaz de valorar. En los últimos años se ha reconstruido el castillo y se ha garantizado su seguridad. Retiraron los escombros acumulados durante siglos en las habitaciones. También había bloques de polvo y suciedad. Limpiaron todas las habitaciones, hasta recuperar lo que se puede ver hoy, aunque parte del castillo sigue en el estado que lo encontraron. Así que gran parte de la fortaleza contiene escombros de gran valor arqueológico. Arqueología en estado puro ante nuestros ojos. Se pueden diferenciar todas las capas conforme se fueron depositando. Y se puede apreciar esta ancha capa marrón con rocas en su interior. Pero también hay capas más finas, inclinadas, en la dirección opuesta. Esto se debe a los desperdicios que se han ido acumulando durante siglos y que han formado esta maravillosa demostración arqueológica. Esta minuciosa labor nos permite contemplar la fortaleza de los hospitalarios tal y como lucía en plena época cruzada. Este fue el principal cuartel de los hospitalarios en Tierra Santa durante un siglo. Un grandioso edificio que exhibe el poder y la riqueza tanto del Estado cruzado como de la orden militar que lo erigió. Nos dirigimos al cuartel hospitalario. Esta es la zona de la bulliciosa ciudad medieval y el puerto de Acre que pertenecía a los hospitalarios. Otras partes de la ciudad pertenecían a los templarios y a órdenes italianas. Cada una tenía su zona. La ciudad medieval de Acre debió ser un lugar cosmopolita, en el que cohabitaban Oriente y Occidente. No era solo una zona hospitalaria. Recordemos que había mercados. Se compraba y se vendía. Había hombres, mujeres, niños, soldados, comerciantes, animales, mucho ruido, vida, olores, algunos de exóticas especies de Oriente junto con la seda y otros objetos traídos de Occidente. En total, el complejo abarca unos 4.500 metros cuadrados. Un patio central se extiende bajo unos 3 o 4 metros de escombros. Incluye numerosas habitaciones e incluso grandes salones.
Esta maravillosa estancia, este salón, se ha identificado como el comedor donde los caballeros hospitalarios comían en comunidad. Por supuesto, la vida comunitaria era un elemento central de su ideario. Eran un equipo porque desarrollaron un sentimiento muy fuerte de hermandad e identidad, y el comedor y las comidas en comunidad contribuyeron. Este lugar nunca debió estar en completo silencio. Siempre había gente entrando y saliendo, como ahora. Para los hospitalarios, este fue el foco de sus esfuerzos de recaudación en Europa Occidental y la ubicación de sus nuevas instalaciones sanitarias en recuerdo de su hospital original en Jerusalén. Tampoco era un hospital exclusivo para cristianos, sino para los pobres y enfermos de toda religión. Aquí tenían su hospital, una infraestructura bastante compleja para la época. Con todo el bullicio de la calle, los cantos y los rezos de la capilla, las campanas de la iglesia y todo eso, este lugar nunca debió estar en silencio. Es un lugar claramente militar, a pesar de su naturaleza religiosa. Debían ser tipos serios. En el mundo medieval, especialmente en Oriente Medio, uno de los aspectos más temidos de la vida eran las enfermedades. Con tanta gente viviendo junta, incluidos los enfermos, los hospitalarios eran conscientes de la importancia de la higiene. Un asunto tan rutinario no suele venir a la cabeza al ver un castillo medieval de las cruzadas. Pero en Acre, las letrinas de los hospitalarios eran fuera de lo común. Es un edificio espectacular, porque no solo nos encontramos en una enorme sala abovedada, sino en un espacio lleno de letrinas. Podían usarlas unas 40 personas al mismo tiempo. Hablamos de un edificio que albergaba a cientos de personas, por lo que tenía que haber mucha gente que necesitase ir al baño. La microbiología se encontraba siglos por delante, pero la gente era consciente de que la acumulación de residuos humanos podía causar muchos problemas. El diseño de un enorme sistema de letrinas fue una ingeniosa manera de afrontarlo. En cuanto a la ingeniería, se trata de una estructura muy interesante porque toda la sala se inclina hacia donde estamos. Estaba lleno de asientos con tuberías hasta la habitación de abajo. La gente se sentaba aquí y debajo hay una enorme sala abovedada con un depósito al que iban todos los desechos humanos. Ahí iba a parar todo lo que bajaba por estos agujeros. No solo desperdicios, sino cualquier cosa. Se podía tirar cualquier cosa por este agujero, pero sin duda no se podía recuperar. Porque era una habitación enorme llena de desechos humanos. Así que si algo se caía, se quedaría allí hasta que fueran a limpiar todo y depositarlo en el campo o lo que hicieran con ello. Pero más allá de todos los objetos humanos que probablemente se perdiesen, los arqueólogos sostienen que solo existe una posibilidad: que los residuos que acumulaba esa letrina no se retirasen durante siglos. No resulta grato excavar a través de capas y capas de excrementos. Pero los resultados proporcionarían una increíble perspectiva de las vidas de los habitantes. Pierce Mitchell es doctor en medicina, pero también es experto en paleopatología. Estudia el material que los arqueólogos obtienen, pero también los objetos, los huesos, los restos de microorganismos, las bacterias que quedan en ellos. Cuando Pierce supo de las excavaciones de Acre, decidió compartir sus competencias. Es poco común encontrar una letrina medieval de este tamaño y tan bien conservada. Hemos estudiado los residuos acumulados en la cisterna de debajo de las letrinas. Lo primero que hicimos fue buscar signos de enfermedades infecciosas. Pierce y su equipo buscaban restos de lombrices intestinales. Se encontraban en parte de la comida que los cruzados comieron y digirieron antes de sentarse en estas letrinas. Uno de los motivos por los que los parásitos son capaces de propagarse con tanto éxito entre los humanos es la capacidad de supervivencia de sus huevos. Están rodeados de fuertes paredes que les permite subsistir durante cientos e incluso miles de años, pero mueren tras 1 o 2 años en el barro y se vuelven inviables.
Con el microscopio podemos identificar las especies de lombrices presentes en las personas que utilizaron los baños, ya que la mayoría de ellas producen huevos de diferentes formas y tamaños. Lo que Peirce encontró abrió una ventana a la vida diaria de los ciudadanos medievales que allí vivían. Encontramos muchos huevos de ascárides y tricocéfalos, parásitos que viven en el intestino y se expulsan mediante las heces, contaminando la comida o el agua. Así que si el individuo no se lava las manos o no cocina adecuadamente la comida, puede volver a infectarse con ellos. También encontramos huevos de tenia de los peces, un parásito que es más común en el norte de Europa, por lo que podría provenir de los noreuropeos que visitaban Tierra Santa y utilizaban las letrinas de Acre. El pescado debió constituir una gran parte de la dieta de muchas personas en las costas de la Tierra Santa. La tenia de los peces se contrae cuando se come pescado crudo o poco hecho. Durante la Edad Media en el norte de Europa era común comerlo crudo, ahumado, encurtido, marinado, pero no cocinado. Y eso podía provocar tenias muy largas, de más de 5 metros, que se retorcían en el intestino y ponían huevos en las heces. De esta forma, si iban al baño junto a un lago en el que hubiese peces, reiniciaban el ciclo y cuando alguien comía pescado del lago, volvía a infectarse. Los parásitos de este tipo, junto con la disentería, tuvieron que ser parte de la vida diaria de los habitantes de Acre, tanto cruzados como civiles. Todas las órdenes militares debían ser capaces de cuidar a sus heridos en batalla. A pesar de su nombre, tal vez los hospitalarios no tuvieran más conocimientos en este aspecto que los templarios, los teutónicos y otras órdenes. Al igual que los templarios, dominaban casas o conventos en países de toda Europa del Este, aunque probablemente su presencia se consideraba más benigna que la de las órdenes análogas. En el siglo XIII había hospitalarios por toda Europa del Este. El monje Mateo de París escribió en el siglo XIII que tenían mejores modales que los templarios. El pueblo no siempre tenía claro a quién servían los templarios. Se sospechaba que a sí mismos. A principios del siglo XIV, con su disolución, los templarios perdieron todas sus tierras y castillos. El Papa decretó que sus propiedades y tierras por toda Europa y fuera de ella debían entregarse a los hospitalarios. Pero la cesión no fue automática en algunos países, como Inglaterra. La entrega de propiedades de los templarios a los hospitalarios no fue ordenada. El rey de Inglaterra, al parecer, quería quedarse esas tierras. El rey Eduardo II resistió tanto como pudo, pero ni siquiera un rey podía desafiar un decreto del Papa. Cuando el rey supo que tendría que entregar las propiedades a los hospitalarios, dio órdenes a sus sirvientes y apoderados de despejar las tierras abandonadas de los templarios de cualquier cosa que quedase. Que se llevaran todo el ganado, las ovejas, el grano, la cosecha que hubiera crecido en los campos, todo lo que fuera útil. Así que los hospitalarios se encontraron con ruinas vacías. No obstante, los hospitalarios sí recibieron una antigua propiedad templaria, la enorme encomienda de Cressing, al sur de Inglaterra. En 1380, la orden celebraba allí sus reuniones generales y hacinaba sus cosechas en los inmensos graneros para su propio beneficio, no para el rey de Inglaterra. Actualmente, se conservan pocos edificios hospitalarios más en Inglaterra, al menos como lucían en la época medieval. En el centro de Inglaterra, en la pequeña aldea de Barrow-upon-Trent, ha permanecido uno. En el pasado fue conocido como Iglesia de St. Helen o de St. Luke, pero desde mediados de 1100, su nombre es Iglesia de St. Wilfrid. La iglesia se construyó en una colina del Valle de Trent y en el momento de su construcción debió ser el edificio más importante de la zona. Debía verse en kilómetros a la redonda. Cuando miras a través de la puerta te sientes como si estuvieras en la época medieval. Tenemos una gárgola muy gastada, pero siempre pienso que debió ver muchas cosas desde que la colocaron allí al principio de la Edad Media. Sería muy interesante poder escuchar su historia. En cualquier lugar histórico,
los arqueólogos deben de tratar de comprender la estratigrafía, capas que constatan la actividad humana, bajo o sobre la superficie. Como arqueólogo, la gente suele pensar que lo que hacemos se ciñe a lo que hay bajo tierra, pero lo mejor de un antiguo edificio histórico es que está en la superficie, pero contiene el mismo tipo de estratigrafía. Aunque evidentemente los restos más recientes se encuentran en la parte superior, pero en conjunto, un solo edificio abarca muchos aspectos distintos en lo que respecta a los muros, la infraestructura, los techos e incluso los suelos. Es probable que la iglesia fuese construida durante el periodo anglosajón y se sabe que se entregó a los caballeros hospitalarios. Desde entonces se ha mantenido como una iglesia rural corriente. La iglesia de St. Wilfrid encierra muchas pistas sobre su pasado medieval. Tim ha venido a ver algunas de ellas por sí mismo. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando entro en un edificio histórico como este, cuando escucho ese chirrido y todo se abre delante de mis ojos, es que nunca sé realmente lo que me voy a encontrar, porque cada iglesia es diferente. En un tiempo lejano, este era el corazón de la villa medieval. En sus orígenes, era el edificio principal de la aldea. Se construyó como una fortaleza, un lugar donde instalar mercados, un santuario si había enemigos alrededor. Parece que el eco de aquellos bulliciosos años permanece entre sus paredes. Una de las cosas que me llamó la atención en cuanto atravesé el portón es que hay muchas muescas grabadas en los muros. Estas muescas son parecidas a las marcas encontradas en otras iglesias en Gran Bretaña. Nadie sabe qué son exactamente, pero una teoría intenta darles respuesta. Teniendo en cuenta que los hospitalarios conformaban una orden militar, asumimos que siempre había algún tipo de presencia militar en la zona. Por quienes eran, podría ser que usasen las paredes para afilar sus armas, aunque a veces nos planteamos si lo hacían para infundirles algún tipo de ayuda divina cuando las iban a utilizar. Que cuando estuvieran a punto de ir a la guerra, trajesen sus cuchillos, espadas y otras armas a la iglesia y los afilasen un poco antes de dirigirse a donde fueran. Psicológicamente, debía servirles como una pequeña sensación de protección. Los victorianos le añadieron un púlpito y bancos, pero algunas de las características y figuras que quedan se remontan al periodo hospitalario. La propia iglesia está llena de pequeños tesoros que hemos ido encontrando con los años. Creo que el más grande es probablemente nuestra estatua yacente de alabastro, que data de principios del siglo XII, en torno a 1340. Es posible que sea John de Belton, un monje que vino de Craig, en Durham, para ayudar a los hospitalarios a que su iglesia prosperase. También tenemos muchas losas grises con inscripciones funerarias. Anne Heathcote y sus amigos de la iglesia de St. Wilfrid planean devolverle a la iglesia su plano abierto original, eliminando algunos de los elementos victorianos, para que vuelva a ser un lugar central de reunión y el corazón de la aldea, tal y como lo fue en los tiempos de los hospitalarios. Queremos proclamarlo el edificio de nuestra comunidad, para todo el pueblo, toda la región y cualquiera de fuera que quiera usarla. Pero mantendrán un intrigante elemento. Una imagen trazada a mano de un guerrero medieval con el escudo de los caballeros hospitalarios. Algunos expertos sugieren que se trata de un grafiti victoriano. El dibujo, que se encuentra junto a la estatua, parece mostrar a un caballero con armadura de principios de la Edad Media. Me dijeron que era original, pero me parece intrigante. Es una de las auténticas joyas de la iglesia. Nos gustaría creer que es original. Parece un caballero del siglo XIV. Tiene el casco, la lanza y la vestimenta indicada. Y también parece tener una cruz hospitalaria en el escudo. Así que es otro enigma de esta iglesia. Surgen tantas preguntas. Me fascinaría que alguien hubiese tratado de copiarlos. Obviamente está hecho a lápiz y no un buen dibujo, incluso aunque fuera moderno. Este es el aspecto más interesante. ¿Es original o no? ¿Muestra a un caballero de la época de esta parte de la iglesia? Y en cualquier caso, ¿quién era y qué representa? Una de las dolencias con las que los hospitalarios debían lidiar en sus comunidades infundió más temor que ninguna otra.
La lepra es, sin lugar a dudas, una enfermedad muy temida, que además era incurable. Por ello, causa terror a mucha gente. La lepra se encontraba entre los peores problemas de salud en Tierra Santa y Europa durante el período cruzado. No obstante, en esta época infestada de enfermedades, no fue la más mortal. Había otras enfermedades con mayor índice de mortalidad, por lo que era peor padecer tuberculosis que lepra, aunque la provoquen bacterias similares. La lepra no suele causar la muerte, pero la tuberculosis sí. Quizás se debiese a que la lepra daña aquello que nos hace humanos, al menos superficialmente. Como la lepra se manifiesta en la cara en muchos pacientes, puede producir ceguera. Puede provocar úlceras y entumecimiento en manos y pies, dificultando la movilidad. En resumen, es una enfermedad crónica que debilita a los pacientes a nivel social. Las consecuencias sociales de la lepra se siguen produciendo a día de hoy. La llamada enfermedad de Hansen se trata principalmente con antibióticos, pero en la época medieval apenas se conocía sobre la materia. A finales del siglo XIII y durante el siglo XIV, la gente tenía una idea bastante clara de lo que era lo que actualmente llamamos la enfermedad de Hansen. Pero en el pasado, antes de esa época, resultaba muy difícil distinguir a una persona con lepra de una persona con un caso grave de psoriasis, con cáncer de piel u otros problemas. En una sociedad anterior a la microbiología, las personas debían buscar otras explicaciones a la enfermedad. Había diferentes puntos de vista sobre la lepra en la Europa medieval, manifestadas en diferentes épocas y lugares. Desde algunas perspectivas religiosas, se explicaba que la desfiguración facial era un castigo que Dios les regalaba. Una manera de expiar sus pecados en vida para poder ir al cielo al morir, en lugar de tener que pagar por sus pecados después de la muerte, en ese concepto de purgatorio que se estaba desarrollando en el periodo medieval. La Biblia cuenta la historia del humilde Lázaro, que sufrió mucho durante su vida, pero fue recompensado de inmediato en el cielo, mientras que su torturador fue condenado al purgatorio. El paralelismo entre Lázaro y Cristo era evidente para la Iglesia medieval. La sociedad medieval ponía mucho énfasis en el cuidado de los leprosos, porque el leproso era como Cristo. El leproso era parte del cuerpo de Cristo. Y si no lo cuidabas, como hizo el rico Epulón con Lázaro, te condenarían a un largo periodo en el purgatorio o incluso en el infierno. Así que el cuidado de los leprosos tenía una dimensión espiritual y se fundaron hospitales para leprosos con este precepto en mente. En el siglo XI se fundó un hospital o leprosería en las afueras de Jerusalén. Y en el siglo XII se constituyó la Orden de San Lázaro, dedicada al cuidado de los enfermos de lepra. Muchos de sus propios miembros, aunque no todos, padecían la enfermedad. Al igual que los hospitalarios y los templarios, los caballeros de Lázaro tuvieron su papel en los campos de batalla de Tierra Santa. Debido a su enfermedad, eran bastante intrépidos y en muchas batallas fueron erradicados por pensar que no había nada mejor que morir en una guerra santa, que no debían preocuparse por sus vidas, por lo que podían luchar hasta que los matasen. Así que el número de miembros de la Orden de San Lázaro se redujo, por lo que se empezaron a unir caballeros de Europa que no padecían lepra. Una muestra de tremenda devoción. Así que la orden se acabó considerando aún más religiosa. Al final del siglo XIII fue una época catastrófica para todas las órdenes militares. En 1291, los ejércitos mamelucos se hicieron con Acre y la Tierra Santa volvió a caer en manos musulmanas. Los cruzados cristianos nunca volvieron a intentar reconquistar Jerusalén, ni ninguna otra orden militar. 1291 fue un desastre para las órdenes militares porque perdieron su vocación. Lucharon por Dios y perdieron. ¿Significaba eso que eran pecadores? ¿O es que Occidente no los apoyaba?
Los hospitalarios y otras órdenes militares se vieron obligados a decidir cómo adaptarse y a dónde dirigir su guerra santa en nombre de Dios. Algunos, como los teutónicos, tomaron una dirección distinta, hacia el norte, para combatir contra los paganos de Prusia y Lituania. En cambio, los hospitalarios comprendieron que necesitaban seguridad e independencia de un reino que pudiese llegar a importunarlos, como les había sucedido a los templarios décadas antes, cuando la corona francesa instigó su disolución. Una gran isla en el mar Egeo les proporcionaría independencia. En 1310, los hospitalarios conquistaron la isla de Rodas. Para ello combatieron con otros cristianos de la Iglesia bizantina de Oriente. Pero se escudaron en que era necesario para continuar su lucha contra los musulmanes. La orden se afincó en Rodas durante más de 200 años. En 1480, resistieron con éxito el ataque de un enorme ejército otomano de 160 barcos y 70.000 hombres. No solo consiguieron derrotar a sus atacantes, sino que además lo convirtieron en una fantástica propaganda de victoria en el resto de la Europa cristiana. Los hospitalarios difundieron su propia versión del asedio, con la ayuda de nueva tecnología, la imprenta. La victoria ayudó a justificar el rumbo que seguían y a aumentar las donaciones. Europa Oriental acogió con los brazos abiertos la historia de los hospitalarios, soldados de Dios que lucharon contra viento y marea y lograron salvar la ciudad. El mejor ejemplo de gallardía. Durante un tiempo se olvidó en cierta medida la pérdida de la Tierra Santa. Demostraba la fuerza de Dios, porque en 1291, tras la derrota, sentían que Dios no estaba de su parte, pero eso había cambiado. Ahora sí hacían lo correcto porque Dios estaba a su lado. La orden pudo disfrutar de su victoria durante varias décadas, pero en 1522 el ejército otomano volvió a hacer su aparición. Esta vez, la Orden de San Juan no salió tan bien parada y perdió su hogar de nuevo. Algunas organizaciones actuales aseguran ser descendientes de estas órdenes de cruzados. Algunas de las órdenes médicas que se fundaron durante las cruzadas, como la de San Juan o San Lázaro, siguen teniendo un rol médico. En Jerusalén hay un hospital oftalmológico que la Orden de San Juan lleva muchos años dirigiendo. La Orden de San Lázaro ha cambiado mucho con los años, pero sigue involucrada en el cuidado de enfermos de lepra. Algunas de estas órdenes han mantenido su propósito original de cuidados médicos durante más de 8 siglos. Actualmente, los descendientes más famosos de los hospitalarios ostentan un rol de asistencia médica esencial en Gran Bretaña y Europa. La Brigada de Ambulancias de San Juan, descendiente de los hospitalarios medievales, se encuentra muy arraigada. De hecho, tengo entendido que, conforme se desarrollaba la brigada, se tomó la decisión de dar protagonismo al estandarte, al simbolismo que se remontaba a sus orígenes medievales. Les aporta un gran legado. Los hospitalarios cuidaban enfermos, se ocupaban de los enfermos y acudían donde se les necesitara. Y siguen haciéndolo, siguen teniendo en cuenta la tradición de la orden militar.